Eguerdion guztioi, ongi etorri guztioi EAPnek antolatutako kongresu honetara. Lehenik eta behin eskertu nahi nioke EAPni mai inguru hau aurkezteko gonbidapena. Gracias a todos por venir. Buenas tardes o buenos días todavía. Gracias por haberos acercado a este congreso, a este tercer congreso de Derechos Fundamentales y Ciudadanía que organiza la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social. Agradecía en euskera la invitación por poder estar en esta mesa redonda, por la invitación que se me ha cursado. Ya sabéis, todos los que estamos aquí, que el objetivo es que todos los que estemos aquí debatamos, así que vamos a intentar hacer la mesa redonda, aunque luego están los talleres, pero para ver si, me han dicho que todo el mundo tiene muchas ganas de hablar, a ver si podemos escuchar a los testimonios de mucha gente. Ya sabéis que el tema central es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a nosotros nos toca hablar de la solidaridad. Empiezo por algo obvio, por la definición de solidaridad en los diccionarios: adhesión o apoyo incondicional, aquí viene lo importante, a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. En el Congreso se está analizando un poco lo que dice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre estos títulos, sobre estos 5 grandes títulos. Y sobre la solidaridad hay varios artículos que hablan de ella. Está el artículo que regula el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y servicios de protección social, el derecho a trabajar en condiciones que respeten salud, seguridad y dignidad, la prohibición del trabajo infantil, derecho a protección sanitaria y el derecho a la negociación colectiva, incluso el derecho a la huelga en el caso de que los intereses de uno no se vean reconocidos o uno interprete que no lo son. Estos derechos, ¿sí? ¿Se ha ido? ¿Se oye bien ahora? Para analizar estos artículos y estos derechos están en esta mesa. Estaba pensado que estuvieran los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial y un representante de la sociedad, pero no sé si lo sabéis, Teresa La Espada ha estado antes en la mesa redonda anterior, la diputada de Bienestar Social que representa al gobierno, se ha tenido que marchar a Sestao porque desgraciadamente ayer se produjo la primera víctima de la violencia machista aquí en Euskadi y a las 12 había una concentración en Sestao en condena por el asesinato y ella quería estar allí, lógicamente, así que la disculparéis, no puede estar ella, pero bueno, tenemos gente suficiente y luego estáis todos vosotros. Os presento a quienes van a hablar. Nerea Kortajarena, muchos la conocen por aquí porque ya he visto que he estado hablando con representa al legislativo, representa al Parlamento. Ella es parlamentaria vasca de EH Bildu, pero yo decía que conocía a mucha gente. Ella es diplomada en Trabajo Social y Educación Social. Ha trabajado durante 17 años con personas en situación de exclusión social severa en la Fundación Enemaus, Fundación Social. Ha sido directiva de SARGI, la Asociación de Entidades Guipuzcoanas que trabajan en el ámbito de la exclusión. Entre 2014 y 2016 lideró el proyecto Incluye de Emaus Fundación Social, un proyecto de innovación social para favorecer la eficacia y el impacto de las actuaciones público-privadas en el abordaje de la exclusión social. Y ahora está en el Parlamento, intentando aportar su granito de arena en toda esta área. Edmundo Rodríguez Achutegui, bueno, Nerea, eguerdion. Edmundo Rodríguez Achutegui es magistrado de la Audiencia Provincial de Álava, licenciado en Derecho, cum laude por la Universidad de Sevilla, es secretario judicial en excedencia, juez desde 1991. Es especialista en asuntos de lo mercantil y en Derecho Civil de la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre otras muchas cosas, profesor del Máster de Derecho Concursal y de Practicum de Concursal de la Universidad de Deusto. Bienvenido. Y Víctor Renes nos representa a todos nosotros. A ver. Sí, se va de vez en cuando. ¿Cojo otro? Las pilas. Las pilas. Bueno, yo de todas maneras tengo un buen chorro de voz, ¿eh? O sea que pego unos gritos y ya está. Víctor es sociólogo. Ha sido responsable del Servicio de Estudios de Cáritas Española,
de la que actualmente es colaborador, y de la Fundación FUESA, de la que sigue siendo miembro de su comité técnico. Ha coordinado los informes de Cáritas sobre las condiciones de vida de la población bajo el umbral de la pobreza y ha participado en varios informes FOESA sobre la situación social de España. Ahora mismo es director de la revista española del tercer sector. Víctor, te vamos a tener que compartir tú y yo el micrófono, pero yo voy a hablar poco. Yo ya voy a dejar de hablar. Bueno, antes de ir con el detalle, hay muchas preguntas. Las preguntas, no sé si saben, las habéis formulado todos vosotros, entonces vamos a ir con esas preguntas. Pero yo quería un vistazo general, antes de entrar en el detalle. No sé, por empezar con la presentación, por seguir así. ¿Está garantizada la solidaridad, esa que recoge la Carta Europea de Derechos Fundamentales? ¿Está garantizada hoy en día en nuestra sociedad, Nerea? Pues ¿está bien? Vale. Yo creo que en este momento garantizada no. Sí que por ubicarme un poquito y si me dejase va, sí quería agradecer primero a APN que nos hayan invitado y que nos den este espacio, pero sobre todo el poder tener esta oportunidad de compartir con vosotras estos espacios de reflexión, de repensar nuestros posicionamientos y de compartir, ¿no? Porque tú comentabas antes que he tenido la oportunidad durante 2 años de participar en un proyecto europeo de análisis de políticas en torno a todos estos temas, y hay 2 cosas que me llevo de aprendizaje, aparte de un montón de otras historias, ¿no? Y además aquí hay también otro compañero, Javi, de Galicia, que participó con nosotros en este proyecto. Hay 2 cosas que tengo muy claras que me llevo de aprendizaje, y una es que aquello que no se ve no existe, y yo creo que es de las primeras veces o de las poquitas veces que tenemos posibilidad de hablar de estos temas en claves de derecho, pero además hablar en clave de participación de las personas en situación de exclusión, de esas personas que son expertas de estos procesos, no nosotros, sino las personas que son expertas, porque la pobreza y la exclusión son situaciones que son experiencias de vida. Y desde ahí, esa posibilidad de poder hablar en estos términos, creo que es una oportunidad, porque sobre lo que no se ve, sobre lo que no se habla, ni se actúa, ni se planifica, ni se ponen recursos, ni otra serie de historias, ¿no? Y otro aprendizaje, y es que nada es lo que parece en este ámbito de la pobreza, la lucha contra la exclusión, contra la pobreza y todo este tipo de cosas, ¿no? Tú misma decías que la solidaridad se definía como ese ejercicio que hacemos con algo que es ajeno. Y, sin embargo, yo creo que quizá ahí está el primer elemento, ¿no? Todo ese compromiso moral que debe haber en torno a estos elementos, porque no es algo ajeno, es algo de todas y de todos, de nuestro día a día. ¿Y por qué desde ahí pienso que no está garantizado hoy en día? Pues porque considero, desde el ámbito que me toca a mí ahora, que es ese poder legislativo, que no te pienses, es la primera vez que me he colocado como mujer del poder legislativo, me ha sonado como terrible. Considero que hasta en el momento que las políticas se centren en el cuidado de la vida, podemos hablar en términos más allá de deseos de lo que es la erradicación de la lucha contra la pobreza, las situaciones de exclusión, porque si no estaremos hablando de situaciones que son parciales, de atender a necesidades materiales, pero más allá de eso, de todas las necesidades de vínculos, de afectos, de apoyo, de que te agarren de la mano, jamás se habla, y eso también es otro de los elementos que desde la solidaridad también hay que articular, ¿no? La pregunta es la misma para los 3, Edmundo. Bueno, primero, eskerrik asko, buenos días a todos, gracias por invitarme a estar. Y lo segundo es aclarar que no representa al Poder Judicial, pero sí es verdad que soy jurista, trabajo en ello y voy a dar mi opinión como jurista de algunas cosas que suceden y que tienen que ver con esas previsiones que se contienen en la Carta Social. Ocurre fundamentalmente que estos principios que se establecen en la norma europea luego necesitan desarrollarse en cada país, en cada comunidad autónoma, en cada ayuntamiento, y para eso necesitamos instrumentos jurídicos que garanticen que no se va a dejar a nadie abandonado, arrumbado, por su situación de exclusión, de pobreza o la que le toque padecer. ¿Qué problema tenemos? Pues fundamentalmente que desde la reforma laboral de 2012 una
un instrumento de trabajo fundamental que se tenía para tratar de evitar que las personas que padecen condiciones de trabajo indignas, que sufren salarios muy bajos, que padecen jornadas laborales extensísimas y a las que se cuestiona incluso la propia posibilidad de tener un contrato de trabajo, porque trabajan sin contrato, sin cotizar a la Seguridad Social, sin el amparo o la red del sistema público de protección, pues están más desprotegidas que antes de la reforma laboral. Lo que ha pasado fundamentalmente es que un instrumento que servía para tratar de que cuando menos el ordenamiento jurídico diera una oportunidad. Luego la situación particular era la que era, pero que cuando menos el ordenamiento jurídico te amparara y que pudieras acudir con el asesoramiento de un abogado o de un sindicato a decir que lo que estaba sucediendo era incorrecto y que se tenía que corregir, pues prácticamente ha desaparecido, porque hoy en día la negociación colectiva, digo, pues está completamente corrompida en cuanto que ha desaparecido una posibilidad, un poder real de los sindicatos de influir en la situación. Era posible hasta hace bien poco, hasta el 2012, que se dispusieran convenios colectivos que afectaban a todos los trabajadores de un sector. Es verdad que individualmente ese trabajador lo tenía muy difícil en su empresa para sostener que tenía derecho a un mínimo de condiciones laborales razonables y, sin embargo, los sindicatos negociaban en nombre de todos y para todos, en el ámbito que fuera, el de aquí, el estatal, convenios que establecían unas condiciones mínimas, seguramente mejorables, pero cuando menos exigibles si se acudía a un tribunal a reclamarlas. Y eso hoy ha desaparecido. Hoy la parte empresarial solo tiene que esperar a que los convenios expiren, que desaparezca su eficacia, que no se produzca lo que se conocía como ultraactividad, es decir, la garantía de que lo que se había negociado perduraba, podía negociarse a la baja, al alza en este aspecto, en aquel otro, pero cuando menos teníamos, si había una negativa a llegar a un acuerdo, ya ganado lo que se había conseguido, eso ha desaparecido. Y yo creo que ahora mismo uno de los retos que tiene nuestro país es, desde el Poder Legislativo y desde el Poder Judicial, es asegurar el que ese poder vuelva a manos de quienes estaban garantizando el que eso no sucedía, que eran los sindicatos. Luego, al margen de eso, hay otros temas que creo que tienen relevancia, como es la precaria situación que tiene la gente que está pues padeciendo la imposibilidad de atender los pagos de su vivienda, las hipotecas, la imposibilidad real con la legislación actual de que haya segunda oportunidad, porque el paso legislativo que se ha dado recientemente es absolutamente insuficiente, pero bueno, quizás de eso podamos hablar un poquito más adelante. Sí. Buenos días. Nada. Estamos boicoteando. No he hecho nada. Te hemos boicoteado claramente. Vale, perfecto. A ver si ahora esto funciona o no funciona. Sí. No. Sí. Sí. Pues no he hecho nada más que intentar hablar y me han boicoteado. Pero bueno, buenos días a todas y a todos. Yo no represento a toda la ciudadanía porque he venido a la escuela. Participo en los congresos desde hace tiempo por mi relación con EAPN y como no hay exámenes, no voy a poder demostrar lo que digo, pero gran parte de mi aprendizaje viene de situaciones exactamente igual que estas. Así que gracias por admitirme en la escuela, eso es lo primero de todo. Lo segundo, acabo de enterarme bien de algo que le está pasando a mi hijo. Por lo tanto, efectivamente, lo que dicen los derechos no se cumplen, porque es literal lo que Edmundo ha dicho de una situación que conoceremos tantos, y que no es exclusiva de unos y de otros, sino que son riesgos de pobreza para todos, incluso aunque por tener familia, pues a lo mejor la pueda aguantar. Y en tercer lugar, he dicho muy rápidamente que no creo que se cumpla eso de los artículos, pero es que no estoy... A ver, sí asumo la definición que tiene de solidaridad que se ha dicho, pero no me gusta y no me parece suficiente. Yo os digo la mía y os hago un pequeño comentario. La solidaridad no es un sentimiento, sino la firme determinación de luchar por el bien común, porque todos somos verdaderamente responsables de todos. Por un breve comentario. De construir el bien común, que no es lo mismo que el interés general. El interés general es el interés
de medio de la sociedad, con la cual algunos que no llegan al medio no forman parte del interés. Eso tiene toda la pinta. Entonces, cuando digo el bien común, significa que hay todos sin excepción. Y claro, aquí hay un truco y una clave. Para que sea por el interés común hay que ponerse en el lugar del último. Claro, o sea, si nos ponemos en un sitio donde yo no veo a los últimos, a ellos no les voy a hablar. Y lo que me quieran ir diciendo, porque muchas veces las caras hablan, pues yo no lo veo y por lo tanto a ellos no les hablo. Si quiero hablar a todos, me tengo que poner en el lugar del último y desde ahí mirar todo. Y claro, si me pongo en el lugar del último, entonces sí que hago el bien para todos, común, del común, de todos. Bueno, no veo yo que esto esté funcionando muy bien. Claro, por eso yo termino diciendo, porque todos somos verdaderamente responsables de todos. Y eso forma parte de la solidaridad, por la cantidad de gente que por los hechos y por los dichos me dicen que exactamente no, pues abundan. Entonces, claro, si parto de esa situación, vamos a tener que, uno, atender a todas las recomendaciones e indicaciones de los artículos, por supuesto, porque al menos, tomando el ejemplo que decía Edmundo para otro caso, al menos eso me garantiza unos mínimos, pero no me resuelve el tema de la solidaridad, porque no me resuelve el tema de ponerse en el piel, en la sala se ha dicho, en el pellejo de todos, y así más claro queda, ¿verdad, Pilar? De tal manera que desde ahí sí que empezamos a ver cómo hay que conseguir que esos artículos se cumplan y se desarrollen de tal manera que nos llegue a toda la ciudadanía, absolutamente a toda. Es mi punto de vista. Bien, ya que estamos ahí con... Ha introducido Edmundo, ha seguido Víctor. Muchas de las preguntas que se han realizado de forma previa precisamente hablan de la precariedad del empleo, de cosas que hemos escuchado ahora mismo, de que tenemos la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea, de las condiciones de trabajo, y preguntan qué mecanismos se pueden poner en marcha, qué podemos hacer, qué se podría hacer para revertir esta situación, para no solamente denunciarla, porque yo creo que todos los que estamos aquí o la vivimos o la vive alguien que tenemos al lado, es decir, somos conscientes de ella. ¿Qué se puede hacer? A ver, Nerea, por ejemplo. Pues vaya papelón, ¿no? Coge el micrófono. Me da miedo porque luego no sea que, ya sabes, luego digas cosas que luego me vengan en contra, ¿no? Pero bueno, fuera bromas. Yo lo decía al principio, ¿no? Yo creo que hay una máxima que o se revierte o vamos a estar en este espiral completamente, ¿no? Creo que quizá se ha legislado, se han puesto en marcha medidas, se han hecho todo ese tipo de ejercicios desde prismas que desde mi punto de vista no son los que deberían, ¿no? O sea, se han primado, pues bueno, estamos en un espacio de certidumbre para algunas personas, estamos en un espacio de privilegios para algunas personas, estamos en un espacio también legislativo y de normas que permiten que a algunas personas les vaya bien, pero a otras les genera una situación de incertidumbre cada vez mayor, precariedad, incertidumbre, todas estas cosas que estamos escuchando estos días, ¿no? A la mañana se hablaba también de Adela Cortina y del tema de aporafobia, y el otro día leyendo su libro aparecía una cita que me pareció brutal y decía que los pobres y las personas en situación de exclusión en general así son como las sombras de un cuadro, ¿no? Como que te proporcionan ese contraste que es necesario, ¿no? Para que unos tengan esa sensación de estar bien, tienen que estar otros jodidos pues para que parezca que... Y también lo hablaba Imanol Zubero, ¿no? Entonces, desde ese prisma yo creo que o hay un vuelco en los paradigmas que en este momento están impulsando todas las legislaciones, las normas, los decretos, todas las actuaciones, las estrategias y tal, y realmente nos ponemos a hacer política o actuar pensando en que las personas tienen derecho a desarrollar sus proyectos de vida, tienen derecho a la felicidad, tienen derecho, más allá de subsistir, tienen derecho a tener una red que les apoye, que les recoja. Tienen derecho a todas las cosas que comentaba además creo que Pilar a la mañana, ¿no? Que bueno, pues que por circunstancias de la vida hay cosas que se te van resolviendo, pero hay otras cosas que necesitas esos apoyos
que no se van resolviendo solamente desde las materias legislativas que estamos haciendo ahora, ¿no? Y a la mañana se comentaba, es que es como muy complejo, ¿no? Vamos a necesitar pactos políticos, vamos a necesitar estar reflexionando en torno a esto, pero hay otras cosas que son terriblemente complejas y se resuelven, ¿no? Porque yo creo que el trazado de un tren de alta velocidad es terriblemente complejo, se resuelve, se aportan dineros y se pone en marcha. Con lo cual, yo creo que el tema está en desde qué claves queremos empezar a funcionar. O si está, perdón, que el mío está altísimo, o si están estos temas en la agenda de quienes tienen que solucionar, es decir… Mi opinión es que en la medida en el que la vida, la dignidad de las personas y desde ese prisma el ejercicio de sus derechos, pero desde esa idea de ciudadanía y de igualdad de oportunidades, de equidad, de justicia y de ciudadanía que se plantea a la mañana, está en el centro de las agendas políticas. Si empezamos a pensar en que realmente el objetivo de la política es crear las condiciones de vida para que las personas sean felices, o nos creemos eso, o realmente no se puede hacer nada más, porque eso va a determinar el para qué legislamos, eso va a determinar qué tipo de actuaciones ponemos en marcha, con qué recursos, y va a determinar también el con quién los ponemos en marcha, porque como decía Víctor, es imposible legislar para generar condiciones de vida dignas sin las personas que están viviendo ese tipo de situaciones. Ese es el verdadero principio de realidad que debería guiar cualquier tipo de actuación. Aunque yo estoy aquí dando paso, esto se trata de que sea una mesa redonda, o sea que yo que tengo un buen chorro de voz, coge Víctor el micrófono e ir interrumpiéndoos un poco. Bueno, yo no tengo una varita mágica y no sé. Sé que las políticas se pueden hacer de otra manera, sé que se puede invertir el dinero de un modo o se puede invertir en otro, y sé que se pueden hacer leyes que protejan y otras que no protegen. Yo creo que, desde luego, la gente que trabajamos en lo nuestro, los abogados, los profesionales del derecho, los juristas, los jueces, sí que tenemos instrumentos para tratar de cambiar lo que hay. Y sobre todo para tratar de que esas proclamas que se hacen en los convenios internacionales, en las normas que en teoría disciplinan nuestra convivencia en Europa, como esta Carta Social, sí que tenemos formas y tenemos la obligación, creo que la obligación no solo moral, porque cada uno actúa por los impulsos éticos que quiera, sino sobre todo la obligación legal de ponerlas en marcha. Con la crisis que hemos vivido nos hemos encontrado que no ha habido ningún rubor, ningún reparo y una rapidez impresionante para cambiar la Constitución y las leyes y hacer unos esfuerzos presupuestarios increíbles para rescatar a las entidades financieras. Y sin embargo, ha tenido que haber una lucha, creo que propiciada por el buen hacer de los abogados y por algunos jueces, una lucha judicial de David contra Goliat para tratar de intentar que nuestras leyes, que no se acomodaban a esos principios que establecía la Carta Social de Derechos, empezaran a interpretarse como Europa, el marco en el que convivimos todos los ciudadanos de este continente, también tuviera su traslación en la realidad, en el día a día de los que estamos aquí. Ese es nuestro trabajo, pero yo sigo pensando que necesita la ayuda de quien tiene que hacer leyes para asegurar que se proteja a la gente, para que no quede fuera de la sociedad, y ahora mismo no los tenemos. Tenemos una legislación francamente mejorable en materia hipotecaria, en materia de segunda oportunidad, en materia de protección al consumidor, y luego, por otro lado, el asegurar que las políticas de inversión no sean solo salvar a las grandes entidades por el riesgo que económicamente pueda acarrear eso, sino entrar al detalle pequeño de quien lo que necesita es que haya presupuesto suficiente para que la renta de garantía se le atienda y, sobre todo, para que se hagan políticas para evitar que se tenga que acudir a estos remedios que son el último instrumento que tienen las instituciones para evitar que haya esa exclusión, y que se hagan políticas dirigidas a que todos tengan trabajo digno, trabajo en condiciones aceptables y no los salarios y las condiciones de trabajo que en la actualidad existen, que desde luego yo creo que no son razonables en una sociedad moderna como la nuestra, porque al final la gente está trabajando por 2 duros, horas y horas, y sin ninguna cobertura social, y por lo tanto la estamos condenando a vivir en la economía sumergida y sin derechos.
Pues mira, la pregunta de qué instrumentos, pues ya han aportado los dos intervinientes, y como tú dices que yo soy parte de la ciudadanía, pues me voy a repetir. No, sí, pero parte, no represento, pero parte sí soy, está claro, un cachito. Pues me voy a referir a ella. Pues mira, los instrumentos somos nosotros. Pero a lo mejor no hemos caído en la cuenta que nosotros, así como estamos, no. Que algo más tenemos que hacer nosotros para que realmente nosotros seamos instrumentos. El alcalde de Bilbao, abajo nos ha dicho algo así como un plan, pues no me importaría con vuestro permiso mirar mis notas, que es que me ha parecido... Sujeto yo el micrófono para que puedas mirar. No te preocupes, la tengo aquí. Dice, un proyecto de redención colectiva, pues tela marinera, porque lo he copiado al pie de la letra. Claro, y entonces yo en ese momento que lo estaba diciendo, mira, ahora que me lo preguntas, he pensado que un pobre solo es pobre y triste. O sea, con lo cual nosotros nos tenemos que preguntar cómo nos organizamos. Porque un pobre solo, no, nada. O sea, ya sabemos, mejor dicho nada, no, ya sabemos, qué bien va. Los convenios colectivos les pasa lo que han comentado, los derechos lo que han comentado. Y estamos en un congreso y nos hemos reunido. Habrá 100 maneras posibles de seguir relacionados, juntos, dando pasos en común. Pues esto es un instrumento que está en nuestras manos. Solo con esto, no, yo no he dicho eso, ¿eh? Solo con esto y esto es todo lo que tenemos que hacer, no, yo no he dicho eso. Pero sí que estoy diciendo que sin esto no sé si vamos a poder hacer mucho más. Porque a que os suena lo que estamos diciendo y estamos planteando de los déficits que hay, no la primera vez que lo oímos, y que hay que exigirlo, y efectivamente las personas que lo estáis peleando o que lo estamos peleando, hay que seguir y continuar. Pero en ese punto nosotros tenemos una responsabilidad de dar un paso más. Porque claro, estamos hablando de la solidaridad. Y mira, perdóname que te diga que normalmente decimos que sean solidarios con nosotros. Bueno, hasta ahí también normal, o sea, faltaría más decirlo. Esto yo lo tengo claro, no tengo ninguna duda. ¿Y nosotros? Es que lo de la solidaridad también nos toca, sí. Mira, nos toca de nosotros con otros y de nosotros entre nosotros. Pues demos un pasito más para hacer ese otro instrumento necesario más de que un pobre solo es pobre y triste. Y nosotros, estamos contentos, no porque estemos en la pobreza, sino porque somos seres humanos en dignidad, que al menos entre nosotros y bastantes más también nos reconocen, y por lo tanto nos da pie a decir, vamos a seguir en pie, pero solos no. Así que me estoy refiriendo ahora a algo entre la propia ciudadanía, porque del resto, pues fíjate tú cómo le voy yo a poder hacer más ampliación de lo que ha dicho Nerea Edmundo, está más que claro, además lo comparto. O sea que estás llamando también tú a un proyecto de redención colectiva. Mira, yo no lo sé si es a un proyecto de redención colectiva, que probablemente sí, por lo que estoy oyendo, pero que por lo menos seamos personas, y cuando somos personas solamente lo somos si el otro también es algo mío. El otro también, y yo algo de él. Adiós la soledad en ese sentido, porque entre todos podemos contar. Que eso es parte de la redención colectiva. Pues nos toca. ¿Querías decir algo, Nerea? Sí, es que yo creo que además ahí se da la clave de esta realidad, ¿no? Porque creo que también en todas estas historias, en estas estrategias y en muchos de los elementos que se plantean en torno a la lucha contra la pobreza, la exclusión, hay elementos que están muy vinculados a la pobreza material, y eso también salía a la mañana, ¿no? Sin embargo, esa otra parte pues que se está mencionando ahora, yo creo que sale muy poquitas veces, ¿no? Y tengo la sensación que en cuanto se empiece a aceptar desde los poderes políticos, desde el ámbito político, legislativo, desde todos los ámbitos, que la pobreza y la exclusión son experiencias de vida, ese será el momento en el que entenderemos que una experiencia de vida, que las percepciones son propias, se viven,
se viven y desde ahí se pueden empezar a resolver, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que, bueno, que tenemos cierta tendencia a despolitizar todos estos temas de la soledad, la falta de afectos. Todo este tipo de temas se despolitizan, porque si veis, por ejemplo, ahora tenemos un debate abierto en torno a la renta de garantía de ingresos, un debate que yo creo que va a ser, que va a tener, y es un debate que parece que resuelve el tema de la protección en términos mayúsculos en esta comunidad autónoma, ¿no? Y tiene muchas aristas este debate, pero si tiene una, es el tratamiento de las personas perceptoras de la RGI que se está teniendo en todo este proceso. Entonces, yo que he tenido el privilegio de trabajar 17 años con personas perceptoras de RGI, personas en situación de exclusión, si algo he aprendido es que son experiencias durísimas, experiencias en las que eres invisible, experiencias en el que incluso percibiendo la RGI, esa situación está sin solventar. Entonces, empezamos a entender que esto realmente es un tema que va de todas, que es un tema de modelo, de cómo nos organizamos como sociedad, de qué compromisos adquirimos con las otras personas que viven con nosotros, porque últimamente oímos mucho esto de que somos una sociedad avanzada, pero una sociedad avanzada cuida y protege a los miembros de esa comunidad, ¿no? Y yo creo que en este salto que me ha tocado dar de estar trabajando en el día a día al ámbito legislativo, el ámbito político, creo que falta esa parte, ¿no? Yo creo que hay pocos circuitos en los que las personas que están viviendo esas experiencias pueden contar de primera voz, pueden aportar de primera voz, pueden decir, cuando ustedes están pidiendo unos principios de realidad, que es algo que se nos pide mucho a la oposición sobre todo, ¿no? Oiga, principio de realidad, que no hay dinero para todo, y se mencionaba también, ¿no? No hay dinero para todo. Bueno, claro, esto parece que son situaciones que son inevitables, ya nos gustaría, pero ¿cómo se hace esto? Son debates complejos, es otro de los temas que sale reiteradamente, necesitaremos mucho tiempo para resolver esto. Yo a veces digo, bueno, pues centremos cuál es el paradigma, cuál es el objetivo, qué es lo que queremos, si las personas están en el centro o lo que está en el centro es otra cosa, pero que quede claro, pues si son las personas, tendremos que establecer los circuitos y eso supone en cascada un cambio, porque hoy en día no creo que haya ningún circuito para la participación real, para la participación política de las personas en situación de exclusión en los temas que le afectan. Hablando de la RGI, y hay varias preguntas que se han formulado hablando de la portabilidad de la sanidad universal, de si existen o no diferencias de derechos, grados de aplicación de esos derechos, dependiendo de las comunidades autónomas. Aquí hay gente que ha venido de muchos sitios de España y dependiendo de dónde nazcas o dónde vivas, tienes derecho, por ejemplo, la RGI. Pues Navarra y Euskadi tienen las RGIs más altas, el 40% de todo el dinero que se destina en todo el Estado español a rentas de garantía se invierte aquí y si a uno le toca en Extremadura, pues igual cobra, o Murcia, pues igual tiene muchísimas más trabas, cobra… ¿Cómo veis esa diferencia de derechos? Una cosa es que esté recogido, otra cosa es que luego no se cumpla, pero es que además hay unas diferencias territoriales inmensas. Edmundo, no sé si en la justicia no creo que se aplique distinto dependiendo de unos sitios o de otros, pero… No, pero bueno, desde luego lo percibimos, porque cuando nos toca resolver temas tan triviales para cualquier jurista y sin embargo tan importantes para la gente como es un divorcio, lo vemos. Es que si alguien vive en Cantabria, no tiene RGI, tiene la otra renta diferente que son 426 euros en vez de los 800 de aquí, no hay la ayuda al piso y además, pues digamos que lo pasa bastante peor. Y ya no digo si no hablamos solo de el Estado español, sino que nos podemos ir a lo que sucede en Grecia o lo que sucede en otros países. Yo creo que es que en esto deberíamos aspirar a que Europa estableciera unos mínimos comunes para todos. Ojalá los tuviéramos también aquí, pero es que yo me imagino
que una persona que lo está pasando mal tiene la misma dignidad, sea sueco, sea griego, sea murciano o sea de Navarra. Y en ese sentido me parece que, ya que hacemos políticas europeas para tantas cosas, ya que ponemos tantas pegas para, por ejemplo, salvar empresas porque no queremos que el Estado, la comunidad autónoma intervenga y falsee la competencia, ya que Europa es tan efectiva a la hora de tratar de establecer un mercado transparente donde el empresario sepa... Bueno, ¿no podríamos hacer algo semejante en esta materia? ¿No podría la Comisión Europea ponerse a trabajar y entre todos aquí en nuestro país pues hacer algo parecido? Yo creo que sí, que se debe y que los ciudadanos debiéramos exigir que, ya no por raza, por sexo, por condición, sino también por el lugar geográfico en el que vives o te ha tocado vivir, no haya semejantes diferencias y que todo el mundo tenga asegurado un mismo nivel de dignidad, sea donde se encuentre. Hay una cosa que me llama la atención. En este congreso ya lo he escuchado yo. Disculpen porque repita, ya dije que yo venía a aprender. A la declaración de la renta el gobierno dice que hay un mínimo exento tal y lo entiende y lo define, bueno, no sé muy bien con mucha precisión, pero como el mínimo vital que necesitas. Si eso luego lo ponemos en relación con rentas mínimas, ayudas, etcétera, etcétera, ¿quién hace el ridículo? Pues nosotros, porque lo aguantamos. Digo, que es que está meridianamente claro, que si se entiende, claro, pero aquí hay una cuestión que, como estamos en una sociedad de méritos, y tú has hecho méritos, mira qué bien, ya me porto también yo bien contigo, porque tú te has portado conmigo, que tú no has hecho méritos, pero ¿por qué no las he hecho? Posibilidad de trabajar, ¿qué? Posibilidad de formación, educación, ¿qué? Posibilidad de vivienda y hábitat, ¿qué? Posibilidad de poder contar con apoyos, ayudas, no solamente de tipo material y económico, ¿qué? Todo eso no cuenta. Y como todo eso no cuenta, pues como tú no tienes méritos, pues tú te apañas. Claro, y esto se nota en muchísimas cosas. Pensiones. ¿Has cotizado? Sí. ¿Por cuánto tiempo y cuánto? Vale, pues entonces tu vida va a tener luego una pensión donde vas a poder tener una vida digna o casi, o nada, o más. Mira, hay cuestiones que son críticas y fundamentales para poder seguir siendo sociedad. O sea, si somos socios, coño, en cualquier otro lugar los socios pueden tener diferencias, pero ya empieza la cosa a ponerse fea cuando empieza a haber diferencias, sobre todo de este tipo. Entonces, al menos, aquello de lo del mínimo vital o tal, eso debería ser al menos un punto de partida, marcha atrás ninguno. Un poco, y me gustó un montón Edmundo, porque es conocido, pero me gustó que lo pusieras. Al menos ese convenio global, acuerdo o decisión global, que sea el mínimo. A partir de ahí trabajemos por ver si esa RGI, si eso es suficiente o no, qué, etcétera, etcétera, y otros elementos que tienen que ver con vivienda, etcétera. Pero al menos partamos de ahí. ¿Por qué tenemos que estar discutiendo que en Murcia tienen una renta mínima de inserción que si le pongo nombre, pues diría un taco? Hombre, parece de tomadura de pelo. Bueno, vale, pues ya está claro. Dicho queda. Dicho queda. 300 euros. Pues bastante menos que la mitad de aquí, bastante menos que la mitad de aquí, que además Nerea ese tema lo tiene muy controlado, ¿no? Sí, bueno, ahora se está debatiendo. El tema de papeleos que te piden para pedir esa ayuda, después está en unos límites que no todo el mundo está al alcance. Por ejemplo, una persona que viene de fuera, del extranjero, para pedir esos papeles, el empadronamiento, el no sé qué, no sé cuánto. Lo que suele ocurrir con ese tema, que también sería objeto de debate, es que luego encima, cuando se garantizan unas condiciones más o menos dignas, por ejemplo, en la RGI aquí, se habla de efecto llamada. Dice, no las vamos a poner muy buenas, que nos vienen pobres de toda España. Es que es verdad que eso... Sí, que te lo estás planteando, ¿no? Enseguidita vamos a abrir vuestro turno, que veo que tenéis muchas ganas de hablar, pero Nerea. Yo con este tema, desde luego no me gusta hablar de dignidad en términos de cuantías. Decía que no me gusta hablar de dignidad en términos de cuantías y tampoco, bueno, creo que lo que es en general en el Estado
no nos tienes que despistar la situación que pueda tener en Murcia para el debate que podamos tener aquí. Comparto con lo que dice Víctor, que tiene que haber unos mínimos que son comunes, porque los tiene que haber y porque están definidos, y así como en otros ámbitos nos ponemos de acuerdo. Tú comentabas el tema de la sanidad y la posibilidad de portabilidad de la sanidad. Es que hay derechos que hemos ido reconociendo y estos derechos vinculados a la dignidad, a los cuidados, a la protección, no están incorporados como derechos. Entonces, hemos perdido un poquito la vergüenza de ir al médico y desnudarnos para que nos exploren y vean lo que nos pasa, para que nos pongan un tratamiento, ¿no? Que todos entendemos además que tenemos derecho a hacerlo en ciertas condiciones, y todavía es durísimo también en Euskadi acudir a desnudarte emocionalmente y a contar lo que te pasa. Y creo que eso es compartido en Murcia, en Euskadi, con una renta de garantías, en Vigo o en otros sitios. Porque hay otro elemento, y una cosa es que yo me gustaría traer a debate, porque una cosa es lo que puedan marcar incluso las leyes. Estamos viendo también qué gaps, qué diferencias hay entre lo que marca nuestros derechos, entre la teoría, entre las filosofías e incluso los planteamientos políticos y ideológicos, y lo que es la realidad. Y por ejemplo, la renta de garantía de ingresos perdón, demuestra que algunas veces pues hay una diferencia que es muy grande, y que en la práctica, en el ejercicio del derecho, es cuando vemos qué dificultades, qué trabas y qué clichés y estereotipos tenemos para funcionar. Nosotros este debate también lo estamos teniendo en este momento, ¿no? Pero para nosotros es tan importante discutir de la cuantía, es tan importante eso, porque también ahí me gustaría recordar que Manolo Mujica una vez dijo que hablan de suficiencia de las cuantías aquellos que tienen los estómagos llenos. Y claro, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque ya, bueno, igual has llenado el estómago de otra manera, no lo sé. Yo he llenado aquí por lo que me falta allí cuando llegue. Bueno, pues eso también está bien. Pero quiero decir que es verdad que nosotros podemos tener una renta de garantía de ingresos más alta que en otros sitios, y además está garantizada y las condiciones sean otras de las de otras comunidades autónomas, pero aquí el nivel de vida es muchísimo más caro. Y si hacemos la comparativa, por ejemplo, con la Risga de Vigo, la RGI no sale tan bien parada. Entre lo que cuesta vivir aquí y lo que cuesta vivir en Vigo, si empezamos a echar cálculos, a ver si… yo las otras no las conozco. Será discutible, pero te quiero decir que las diferencias empiezan a hacer menos. Pero más allá de las cuantías, me preocupa todos esos procedimientos… Silencio, por favor. Todos estos procedimientos que acompañan a la gestión, al ejercicio de tu derecho, a la puesta en marcha de ese derecho, ¿no? El cómo yo me presento en un sitio a decir, señoras y señores, me está pasando esto y necesito que me acompañéis en este momento, y necesito que me escuches, y necesito que entiendas que más allá de que me gestiones la RGI, la Risga, otro tipo de prestación, además necesito que me escuches un ratito. Yo os voy a poner un ejemplo. Yo vivo en Donosti, y ahí se hizo un diagnóstico sobre la exclusión, y por primera vez se empezó a hablar de exclusión en estos términos. Y hay un dato que es brutal, y es que un 25% de la población de Donosti se siente sola, no tiene en quién apoyarse, no tiene una red relacional, un 25% de la población. Y también me gustaría decir, en esos gaps que surgen, que en esta comunidad autónoma, además de tener una renta de garantía de ingresos que se puede poner en valor, tenemos otros instrumentos como la ley de servicios sociales. 8 años, señoras y señores, 8 años sin que se desarrolle una ley que era muy avanzada, que hablaba de apoyos, de derecho a los servicios sociales en estos términos. Y un decreto que acompaña esa ley, que es el de instrumento de la valoración de la exclusión, que reconoce por decreto en esta comunidad autónoma que las necesidades de una persona no son solo materiales, que las personas tienen necesidades de afecto, de cariño, de relación, y que para eso tenemos un sistema de servicios sociales que son los encargados de generar esos vínculos que a las personas les faltan.
Y eso se llama el poder de los vínculos, que es una de las herramientas más potentes de lucha contra la exclusión y la pobreza. No sé si queréis decir algo para cerrar esta parte o empezamos a mover el micrófono y empezamos a hacer preguntas. A ver, vas a tener que moverte mucho. Buenas. Bueno, yo nuevamente Pilar y de aquí de Euskadi. Estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Bueno, a usted no sé quién es, porque ahora mismo no tengo el nombre. La diputada, Nerea. ¿Diputada de dónde? Yo soy parlamentaria en Gasteiz, parlamentaria. Bueno, estoy de acuerdo. No sé, yo lo voy a decir a mi manera. Todo el mundo tiene derecho a una RGI, eso está claro. Pero, primero, cariño humano, eso es lo esencial, el valor más grande del mundo, para mí. Una vez que tienes ese cariño bien ayudada, que te has desnudado ante un psicólogo, que hay que perder el miedo a desnudarte, porque de ahí puede salir todas tus penas, todo lo que has pasado, y ahí puedes luchar por la vida. Yo en mi caso, como he dicho antes, yo soy una privilegiada, porque a mí me han ayudado en un sitio y en Mexitegui, lo sigo diciendo. Pero, quiero decir también que yo no necesito ahora la RGI porque me valgo por mí misma. Yo quiero un trabajo y por el hecho mero de que he tenido un problema, ese trabajo se cuenta y no me lo conceden. Y eso a mí me duele. Porque pienso que esa RGI mía, igual está otro pobre como el de ayer de Baracaldo, que lo necesitaba más. Y pienso que no hay justicia tampoco en esta vida. Hay justicia por un lado, pero por otro lado te la quitan también. Y digo por qué. Yo soy divorciada. Yo me separé porque me pasó una cosa. Pero, como he hecho muchas cosas. Y yo dije, yo en esta casa no vivo feliz. Yo aporté pagando mi hipoteca a mi casa. Aporté a mi hija estudios. Pero me llegó la enfermedad y no pude aportar. Y me dieron la RGI, gracias a Dios. Pero ¿qué pasó? Que yo llevaba una RGI a casa para ayudar a engasar y al contrario, trabajaba dinero negro y se lo metía a bolsillo. Y a mí hace poco, la Envide me vino una deuda de 7.000 euros. Y yo dije, ¿y esto de qué viene? Y me dijeron, pues esto viene de que tú has llevado una RGI y no has declarado de que tu ex se llevaba dinero negro. No fue culpa mía. Yo llevaba lo que podía. Yo estaba enferma en aquella época. Pero luché y dije, hasta aquí he llegado. Tengo una hija adorable. Luché por ella. Pero cuando mi hija se fue con el novio, dije, eso para tu puta madre. Yo quiero ser feliz. Venga. Claro. Yo quiero estar tranquila y feliz. ¿Qué es lo que me importa? Pilar, tenemos hasta las 2. Como hay que ir terminando porque si no, no van a hablar los demás. Lo último, que hay que ponerse en el lado del pobre. Y hay que, si nosotros tenemos una ayuda, hemos tenido una ayuda, ¿por qué no vamos a ayudar a gente que no tiene ni que comer? Aportar ese grano de arena. Yo solo quería haceros una pregunta. Por ejemplo, yo he estado trabajando más de 40 años. Soy Guillermo y vengo de la PN de Murcia y he trabajado más de 40 años en el sector de la agricultura, o sea, cogiendo fruta y demás. Se han hecho convenios colectivos que desde 10 años a esta parte, y eso que Cataluña no es Murcia, ¿sabes?
no se han respetado absolutamente para nada. Los sindicatos lo han firmado con los payeses. No ha habido ni un seguimiento para que esos convenios colectivos se funcionaran, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que el sindicato de payeses que ha firmado con los payeses el convenio son los mismos payeses. ¿Sabes? Entonces el payés te dice, si no estás de acuerdo, me voy al albergue y cojo 4 negros y ya está. Pero vamos a ver, trabajemos todos por un sueldo digno y no trabajemos unos por 6 euros y otros por 2,75 € como mi compañero de piso. Y encima tiene que pagar el hombre 3 euros para la gasolina todos los días, porque es marroquí. Y nada más. Igual de derechos le puedes ayudar tú algo, Edmundo, no lo sé. Sí, bueno, la verdad es que esa situación puede suceder y además seguro que es más frecuente y en más de un sector. Sí, es posible. La verdad es que, claro que sí, es que cuando las instituciones no funcionan todo va mal y estoy completamente de acuerdo en lo que dices. Para empezar, creo que ojalá los sindicatos cumplieran bien su papel. Yo creo que en general los sindicatos de clase lo hacen, pero es verdad que puede haber un sindicato como el que describes, hay otros muy raros como el SEPLA, etcétera, etcétera, donde, bueno, pues el nivel de solidaridad que tengan es más bien discutible. Lo segundo, a ver, yo creo que las instituciones debieran atajar eso que dices, es decir, la inspección de trabajo está para algo, para hacer el que eso no suceda y desde luego a mí me parece que en general los sindicatos cuando se les va a hacer una... Sí. Es posible y seguro que ha pasado, pero no debiera pasar y nuestro trabajo es que no pase. Desde luego, en situaciones como esas están las denuncias, están las reclamaciones sindicales y está la inspección de trabajo para tratar de evitarlas. Lamentablemente, hay mucho abuso y lo hay porque en general hay una parte en los contratos de trabajo que se siente muy segura, muy amparada y pues las leyes a veces, en la actualidad sucede así, les dan una posición muy privilegiada, porque las leyes del mercado de trabajo nacieron para tratar de igualar a aquel que estaba en una posición contractualmente más débil y protegerla. Si esa finalidad no se cumple, que es lo que está sucediendo en los últimos tiempos, pues encontraremos situaciones como esas y mucho peores. Buenos días. Buenos días, soy Lourdes, vengo de la Comunidad de Cataluña. Yo represento una asociación de personas con trastorno mental. Bueno, o que eu queria falar é que todas as persoas que sofrimos algum tipo de discapacidade, muito principalmente hablo de mim, bueno, de personas que tienen una discapacidad intelectual o trastorno mental, que para acceder ao mercado de trabalho lo tenemos muy difícil. Normalmente la sociedad nos intenta pues drogar y aparcar, pues no, cuando te diagnostican un problema mental pierdes todos los derechos. Como ciudadano, como persona, no tienes derecho a nada, ni a pensar, ni a decidir sobre tu vida, ni sobre la medicación, ni en cómo vivir, todo el mundo decide por ti. Tanto que hay os ingresos involuntários, hay las largas instancias, donde hay gente que se encuentra en las instituciones durante 30, 10 años, nadie hace nada por ellas. Después también o trabajo empresario, ao ver que hay un diagnóstico de trastorno mental, un 67% de las personas no tienen derecho a acceder a un puesto de trabajo. Normalmente, por la sociedad somos consideradas personas violentas y peligrosas. No hay ningún dato ni ningún estudio que diga que eso sea verdad. Y existe mucho estigma contra las personas que tenemos un trastorno mental. O que quero dizer, ainda ayer he estado
discutindo porque a mim me han atado e nos tratam como animales. Quando eu entro no ingresso, eu não tenho direitos, estou pior que uma pessoa em la cárcel. O que eu quero dizer é que todas as pessoas que têm uma capacidade, tanto seja intelectual como psíquica, como qualquer incapacidade, não? A sociedade muitas vezes lhe gostaria, pois, poder aparcar-te, porque isso lo hace com as pessoas que temos transtorno mental. Eu he estado ingressada muitas vezes, graças a Deus consegui salir-me, estou em minha recuperação, mas he tenido que salir graças a associações, porque as instituições que temos ao nosso redor não nos dão essas facilidades. O que nos faz é que nos drogam e nos metem pior que cárceres. E eu queria que vocês vissem, perdonar que eu digo, não se chamam psiquiátricos, são manicômios onde eu vou a visitar a meus companheiros e para entrar aí, para conseguir um permisso aí como voluntária. Vosotros não sabem o que eu passo para entrar aí dentro. Há gente que eu digo, como estás aqui dentro 10 anos? E não se pode fazer nada, porque aí quem manda é o médico. E o psiquiatra habla com você, que é o juez, por exemplo. Pois eu pongo, pero eu não posso mediar, porque eu estou aí dentro e não tenho voto. Não tenho voto a fazer uma chamada, não tenho voto a nada. Então, quando aqui se estão falando de direitos, eu também he sido pobre, porque eu sou, mira, eu he sido pobre, eu me sinto identificada com todos vosotros, porque eu, infelizmente, he venido de uma zona desfavorecida, porque sou a maior de 5 irmãos, he tenido que deixar de estudar, porque he sido a maior, he sido violada com 7 anos, me he tenido muitos intentos de suicídio, he estado em la trata de blancas, quer dizer, a mim, he sido privada de minha liberdade muitas vezes, quer dizer, a mim, quando se habla de liberdades e de valores, me entendéis? Eu he passado por tudo isso. E houve uma altura que eu pensava que era um bicho raro, porque eu dizia, por que me passa isto a mim? Que mal he hecho eu? Até que aos 30 e tal anos entrei num psiquiátrico e me dei conta que era uma pessoa normal, que o que me tinham hecho era desde pequena maltratar-me, porque eu desde os 13 anos que me acordo de minha madre me pegar. Então, quer dizer, nós outros somos como somos, porque a violência genera violência. E o que se ha perdido foi os valores humanos. Aqui se habla muitas coisas, os políticos, eu antes, quando falavam os políticos, a mim me dá às vezes ganas de sair, sabe? Porque sempre estamos em lo mesmo, sempre venimos aqui a ver se conseguimos algo. E os que estamos abaixo, este ano ha dado en las noticias, en España ha doblado o número de milionarios. ¿Qué ha pasado con los pobres, con la clase media? Buenas, soy Máximo, vengo de la EAPN de Murcia. Quería hacer un pequeño comentario de mi caso personal. Por ejemplo, en mi caso personal, la renta básica me llegó el año pasado. Tuve que esperar 9 meses para empezar a recibirla, después de unos 3 meses de papeleos para conseguir y 1 año y medio de empadronamiento en Murcia. Empiezo a cobrar 300 euros, que me lo dijeron por teléfono, la trabajadora social, y empecé a pensar, en este año y pico que estoy pidiendo dinero prestado a la gente, las deudas que tengo, todo lo que llevo detrás, recién separado, con la manutención que no la puedo pasar a mis hijos, ¿cómo sobrevivo yo con 300 euros? Ahora la suben a 400 y pico, 426, está equiparada, digamos, un poco con la que pasa el SEF.
Entonces, pues bueno, yo creo que podré sobrevivir, claro, pero ahora tengo que esperar 6-9 meses para empezar a hacer los papeles. En este tiempo hay mucho pobre que está cobrando una renta básica y es pobre. Hay mucho pobre que no tiene techo, y no tiene techo porque la renta básica no le llega para cubrir un techo, porque tiene que pagar 200 euros por una habitación. ¿Y cómo vives con 100 euros? Vas a un comedor social por un plato de comida y sales con más hambre de la que hayas entrado. Esto es lo que me llevo para Murcia, de aquí del Congreso, en la barriga me llevo la comida de los catering, pero también me llevo la experiencia de poder vivir, poder expresarme y poder pedir los derechos humanos que son tan fundamentales como hoy en día, y que la ley ampare un poco a las personas sin hogar, a las personas que estamos en exclusión social o en riesgo de caer en la exclusión social. Yo la vivo con mi pareja, que tiene una renta mínima de 368 euros, y gracias a ella estoy sobreviviendo. Si no, yo estaría ahora mismo en la calle, en cualquier esquina, en cualquier rincón, hubiera fallecido como el muchacho este, de 34 años. Tengo 38 años y yo no sé lo que va a pasar de mí, porque tengo 15 años de vida cotizado, pero yo llevo 6-8 años sin trabajar, sin dado de alta. Entonces, cuando llegue a los 65 años, ¿qué voy a cobrar yo? ¿De qué voy a vivir? Nada más. Muchas gracias. Sí, hola, buenos días. Me llamo César y venimos de la Asociación Antisida de Álava. Dar las gracias por la invitación, lo primero, y lo que habéis comentado, sobre todo los compañeros que viven en la calle, perdón, y se sufre y se ven muchas injusticias. Por suerte o por desgracia me han acogido y bueno, estamos intentando incorporarnos otra vez a la vida de la sociedad con esmero y con esfuerzo y, bueno, y dificultades. Pero aún así, la asociación, digamos, nos da cobijo, tenemos un desayuno y nos guía también un poquito, digamos, a volver a encauzar la vida que podamos tener dignamente. Y nada más, muchas gracias. Una más a lo mejor y ya está, ¿no? Todavía tenemos Vale. 5 minutitos. Luego os pediré una impresión para terminar de todo lo que estamos escuchando, porque al final los protagonistas Hola. del Congreso son ellos. Soy Ilham, vengo de Melilla. A ver, intentáis a comprender porque no sé hablar muy bien español. Bueno, voy a hablar un poquito de empleada de hogar. En Melilla hay utilización de las mujeres que trabajan en casas. Lo utilizan es al máximo. Mal pagada, mal asegurada, humillada, esclavizada. Voy a hablar en general. Yo, empleada de hogar, yo creo, yo está bien pagada con comparación con los demás que hay. Este trabajo no se valora desde siglos. Y yo creo que en estos momentos que estamos, ese trabajo es un profesional, porque tienes una responsabilidad, cuidas de los niños, cuidas de la gente mayores, tienes sensibilidad, le das todo tu tiempo. Por ejemplo, yo trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, toda la semana. Y estoy asegurada 30 horas. Y eso, poquito, bueno, a lo mejor mejor para mí. Llegué, en principio, he trabajado a lo mejor 24 horas. Hay noches que sin dormir. Y te pagan 100 euros o 200 euros. ¿Sabes? Y duele mucho que haya muchas mujeres que sufren mucho
Y eso tiene que valorarlo cuando tienes una persona en tu casa de confianza, responsable, porque haces un trabajo de cocinera, camarera, cuidadora, niñera, educada. Y eso, si no se valora, entonces no vamos a llegar a un nivel de educación. Para la gente que son poderosos y para la gente que son humildes. Hay que aprender también de las personas pobres, humildes, porque son muy educados. Algunas veces ven la pobreza es todo mal, todo es violento y al revés. Algunas veces violan tus derechos, tus sentimientos, no tienes libertad para nada. Y gracias. Ahora sí tenemos que coger la última. Pero, Pilar, has sido la primera tú. La última. Hola, soy Javier, vengo de APN Galicia. Bueno, la verdad es que soy algo conocido entre algunos de los compañeros y... a ver, de la Lotería Social Autonómica no voy a seguir hablando porque ya han hablado todos los compañeros y es algo que seguiré defendiéndome hasta que me muera, porque no soy nada optimista con respecto a que se igualen las cosas en todo este país por arriba y no por abajo, que es lo que suele suceder siempre. Pero yo sí voy a hablar de solidaridad y voy a ser muy crítico, bastante crítico, porque este país nos considera que es uno de los más solidarios de toda Europa. Y sí, en cierta parte lo somos, pero tenemos una solidaridad muy de andar por casa, las cosas como son. Nos encanta esto de los impactos visuales, nos llena mucho. Vemos un niño refugiado muerto en una costa del Mediterráneo, nos comprometemos a recibir una cuota y a día de hoy que se ha cumplido el plazo, este país solo ha recibido al 10% de la cuota de refugiados que tiene. Vemos a un niño pobre muerto con 4 años y enseguida se desata una ola de solidaridad y enseguida de repente la sociedad descubre que existen los pobres, pero no se han parado a ver al que está pidiendo en la esquina, porque normalmente pasan miles de personas por una calle y no se detiene nadie a hablar con esa persona que efectivamente no solo está pasando una situación de pobreza, sino que además está solo, y bastante solo además. Y Víctor ha hecho una definición del interés general y el interés común que se me va a quedar para el resto de mi vida en la cabeza. Genial. Y yo le voy a decir una cosa respecto a lo del tema asociativo y demás. Una frase que yo he oído en otros encuentros y que además también he hablado de ello en Emmaús y en otros encuentros de participación, y es que, Víctor, siento decirte que los pobres no tenemos un sindicato que nos defienda. Y mucho me temo que tampoco lo vamos a tener. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Javier. Bueno, pues si os parece, rondita final de 1 minuto de impresiones y para contestar un poco lo que hemos escuchado y cerramos. Bueno, pues en primer lugar, decir que efectivamente lo de los impactos visuales es así, lo de la solidaridad, que suele ocurrir porque como está lejos, no me compromete a ningún tipo de cambio. Evidentemente, a un apoyo, a una ayuda, pero ese apoyo, esa ayuda no me implica a mí ningún tipo de cambios ni ningún tipo de compromiso con otros para que eso se cambie. Eso me parece una situación que mide un poco nuestra solidaridad. Lo que estás diciendo, que no tenemos un sindicato, bueno, mira, a mí me ha llamado mucho la atención de que en Madrid, con los temas vivienda, alquiler, etcétera, ha surgido un sindicato de inquilinas. ¿Habéis oído bien? De inquilinas. Sí, sí. Y lo quiero
resaltar, y a lo mejor, Javier, tú y yo no, pero aquí hay muchas. A lo mejor nos dan una lección. Yo estoy dispuesto a ir de alumno. Ojalá me la den. Y si para eso necesitan nuestra ayuda, nuestro apoyo, faltaría más decirlo. De lo que se ha dicho, fíjate bien, la mujer, cuidar, cultivar y cultura no en el sentido solo de lo leído o no leído, sino esa cultura de valores, en mi experiencia de vida tiene rostro femenino. Parece mentira, pero sigo confiado en que ese rostro nos va a dar una gran sorpresa. En cualquier cosa, aunque no lleguemos a montar un sindicato, nosotros nos tenemos que organizar más y mejor, vernos más y mejor, participar más y mejor y hacerles saber mucho más y mucho más mejor. ¿Había alguna otra cosa? Creo que es bastante. Bueno, pues yo simplemente quiero agradecer que me hayáis invitado a estar con vosotros, los testimonios que habéis dado, porque además me parece que son muy significativos. Yo creo que en el ámbito en el que me muevo estamos trabajando muchos en red también, no sé si le podríamos llamar sindicatos de abogadas, de juezas, pero desde luego estamos colaborando mucho para tratar de superar la situación que hay. Y bueno, y a mí me gustaría que si fuera posible el año que viene o cuando organicéis la siguiente, en vez de invitarme a mí, invitéis a 20 o 30 de mis compañeros y compañeras, porque estoy seguro que si os oyen van a dictar resoluciones judiciales en un sentido bastante diferente del que lo hacen ahora. Muchísimas gracias. Pues yo la verdad es que uniéndome a todo lo que se ha dicho y compartiendo, agradeciendo la generosidad en compartir vuestras experiencias con nosotras, pues estos días que está tan en boga el tema del derecho a decidir, ¿no? Me venía a la mente escuchándoos también una cosa de la que no hemos hablado y es esa, y lo comentaba la compañera, ¿no? Esa pérdida de derecho a decidir sobre tu propio proyecto de vida, sobre tu propio proyecto de felicidad, sobre tu proyecto de participación, de implicación en la vida colectiva, de implicación en las decisiones políticas que sufrís las personas que estáis en esa situación, ¿no? Y me venía eso a la cabeza, pues porque estos días tenemos el derecho a decidir y parece que es un tema tan gordo, vinculado solamente a algunos elementos. Yo defiendo el derecho a decidir, desde luego, desde la silla que me toca, pero también creo que ese testimonio que contaba ella, ¿no? Toda esa dificultad de poder tomar decisiones del día a día, pequeñas, grandes y mayúsculas, es un elemento que tenemos que traer también al día a día, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer hace poco al alcalde de Rotterdam, y esto va también para lo que decía Javier. No sé si sabéis, el alcalde de Rotterdam es un señor árabe que ahora es alcalde de Rotterdam, pero que ha sido un hombre que ha vivido en la calle. Y él, en unas jornadas sobre servicios sociales en los que también se hablaba de participación de las personas en situación de exclusión, dijo una cosa que a mí me dejó muy marcada, ¿no? Y dijo que de arriba a abajo solo se pueden construir agujeros. De arriba a abajo, solo agujeros. Se construye de abajo arriba. Se construyen y se crece de abajo arriba. Y eso es la última cosa que fue un aprendizaje, un regalo que nos hizo en aquel momento el alcalde de Rotterdam, que es un tío experto en situaciones de exclusión porque tiene esa experiencia de vida, y va orientado a decir, tendremos que también establecer cómo son esas escaleras, qué peldaños, qué andamios vamos organizando, porque tenemos que empezar a participar de otro tipo, de otras maneras. Bueno, fantástico para terminar. En un minuto resumo, yo he tomado algunas notas, veo que habéis tomado todos muchas, pero se han dicho cosas realmente bonitas, profundas, para mascarlas y para digerirlas y trabajar sobre ellas. Los principios necesitan desarrollarse, no se cumplen. Por ejemplo, laboralmente estamos más desprotegidos ahora que antes. Las necesidades no solo son materiales. No confundamos el interés general con el interés común. La pobreza es una experiencia de vida. Hay que aprender de las personas pobres.
los pobres no tenemos un sindicato que nos defienda, pero sí podemos hacer entre todos un proyecto de redención colectiva. Y estaría bien que quienes mandan pusieran un listón, una barrera y establecieran un mínimo vital de derechos que sí que se cumplan, de servicios que entre todos cumplamos. Nerea Kortajarena, Edmundo Rodríguez Achutegui, Víctor Renés, todos vosotros, gracias. Ya sabéis que los talleres empiezan por la tarde.